¿Sabrías exactamente diferenciar entre una situación de tensión con otra persona o simplemente una situación en la que quizás no estamos tan tranquilos, que estamos algo agobiados? Me encuentro muy frecuentemente en sesión, en consulta, personas que tienen conflictos precisamente por no saber interpretar las situaciones y por no saber interpretar las señales de tensión que a veces se generan dentro de una relación. Es por eso que en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Te voy a explicar en concreto 10 señales de tensión entre las personas. ¿Para qué? Para poder identificar, para poder saber exactamente qué es lo que puede estar pasando, estar prevenido y que los conflictos no lleven a más, sino que en el momento en el que detectas esa señal de tensión, ese malestar, ese agobio, esa cierta sensación de que no está yendo todo lo bien que podrían ir las cosas, podrás darte cuenta y poner solución, poner remedio antes de que sea demasiado tarde y se llegue a malentendidos o conflictos más grandes. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y como tal veo a diario muchos casos de personas que tienen conflictos con sus parejas, con sus padres, con sus hijos, con compañeros de trabajo, con amigos, y en muchos casos esos conflictos tienen un origen común y es la falta de entendimiento, la falta de saber interpretar esas señales de tensión, esas señales de malestar, esas señales que las personas, tanto de manera más consciente como de manera más inconsciente, estamos mandando a la otra persona para avisarle de que, oye, quizás por aquí no estás yendo por el buen camino, esto no me está gustando, esto no me está pareciendo bien. Estos mensajes, que a veces es mucho más fácil y por lo general sería mucho más fácil si lo transmitiéramos y si lo comunicáramos de forma clara y directa, a veces lo expresamos de maneras mucho más sutiles, como te explicaré a continuación. ¿Cuál es el problema en estos casos? Que cuando la comunicación no es totalmente clara, podemos caer en esos conflictos, en esos malentendidos que a ninguno nos gustan, que a todos nos incomodan, pero que por suerte o por desgracia, son muy comunes en nuestras interacciones sociales. No podemos olvidar que somos seres sociales y el interactuar con otras personas y tratar con otras personas, lo queramos o no, va a formar parte de nuestra vida. ¿Cuál es el problema de no saber interpretar esas señales de tensión, no? Porque a priori podríamos pensar, bueno, no soy muy hábil, no soy muy talentoso en saber detectar, en tener quizá esa inteligencia social más desarrollada. El problema es que seguramente estás pudiendo tener conflictos ocultos o conflictos que todavía no han surgido, o es posible que te encuentres en situaciones en las que quizás las personas te digan cosas del tipo: es que no me entiendes, es que cómo puede ser que no te dieras cuenta, es que siempre me pasa lo mismo. Es decir, puede generarte cierta complicación, cierta sensación de frustración y de que tus relaciones no acaban de fluir, y que a menudo hay muchos conflictos cuando a veces, entrenándonos en saber detectar un poquito de manera más temprana esas señales de tensión, esas señales de que algo no funciona bien, de nervios, de un poquito malestar, podríamos ahorrarnos muchos problemas. Por eso te voy a explicar 10 señales, algunas más obvias, otras menos obvias, de que hay tensión dentro de una relación. Te las he enumerado de la 1 a la 10 para que puedas entenderlas y apuntarlas si quieres, y te quiero avisar de que no las he apuntado en orden de importancia. Es decir, la 1 no significa que sea más importante que la 10, ni que la 10 más importante que la 1. Sí que es cierto que al principio a lo mejor algunas son más obvias, pero todas hay que tenerlas en cuenta porque no se dan de manera única única ni aislada. Es decir, es frecuente que se encuentren juntas entre sí, porque al final cada persona, según la personalidad que tiene, según sus experiencias, lo mostrará o te lo hará saber de una manera diferente. ¿Cuál es la primera señal? A veces muy típica, y esta es de las más obvias quizá: expresiones faciales exageradas. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay personas, y seguro que en tu vida, en tu día a día, en tu entorno, en tu familia, tus amistades, has conocido a personas que te dicen aquella frase típica de: es que se me nota en la cara. Es decir, cuando algo no me gusta, cuando algo no me parece bien, cuando algo me incomoda, cuando algo me molesta, no lo puedo evitar y se me nota en la cara. ¿De qué tipo de expresiones estamos hablando? Estamos hablando de miradas de intimidación, ceños fruncidos,
la boca tensa, los labios tensos, una postura corporal muy erguida, como en posición de amenaza, de ataque, de agresión, son las señales de tensión. Incluso esas sonrisas forzadas, ¿sabes? Esa típica sonrisa que a veces tenías que hacer ante una foto de grupo o del anuario o para la orla de la universidad, del instituto. Esas sonrisas forzadas que se nota, ¿por qué? Porque una sonrisa es una expresión facial muy genuina que está acompañada de la comisura de los labios, de los ojos, de las cejas, de la frente. Cuando hacemos esa sonrisa forzada, se produce una sonrisa únicamente en la parte de la boca y se nota muy forzado. La primera señal de tensión entre dos personas a veces son precisamente esas expresiones faciales exageradas o falseadas. Es una señal muy típica y es lo que nos encontramos en personas que dicen es que no lo puedo evitar, se me nota en la cara. La segunda señal de tensión es muy básica, muy lógica, pero a menudo no nos paramos ni siquiera a valorarla, y es la distancia física notoria. Es decir, cuando dos personas notas que no se sienten a gusto en una conversación, tienden a alejarse o tienden a mantener cierta distancia, marcan cierta distancia. ¿Por qué? Porque esa distancia significa como una distancia de seguridad entre dos personas, es decir, no quiero que entres mucho en mi vida, no me estoy sintiendo cómodo, no estoy a gusto con lo que estamos hablando, o no me siento en tranquilidad y paz contigo, y por eso decido mantener esa distancia. ¿Por qué? Porque en caso de que me fueras a agredir, aunque ya sabemos que no, pero a nivel evolutivo era un poco así, porque en caso de que me quieras agredir o que quiera terminar con esta conversación o con esta situación rápidamente, cuanto más alejado de ti esté, antes me puedo alejar de aquello que me incomoda y me genera malestar. Por lo tanto, es una señal de tensión entre dos personas muy clara. La distancia física notoria. Cuanto más alejado te encuentras de una persona, hablando en términos de una normalidad, es decir, no se trata de estamos súper pegados, estamos súper bien, estamos súper alejados, estamos súper mal, sino cuando notas que cada vez quieres estar como más lejos, que esa persona como que te agobie, que quisieras apartarla, es posible que te esté generando una señal de tensión en tu propio cuerpo, o que la otra persona te lo esté mostrando hacia ti. Otro muy típico, la tercera señal que quiero compartir contigo de esa tensión en las relaciones o entre dos personas: el contacto visual intimidante o evasivo. Es decir, esas personas que miran fijamente como si te quisieran retar, como si te quisieran amenazar, como si realmente quisieran hacer que te sientas de menos, que te sientas pequeñito. Y por otro lado, las personas que te evitan la mirada, personas que constantemente hacen un contacto visual contigo de un segundo y luego se van. Es un poco, al final, cuando tú pones el foco atencional en algo, fijar la visión, fijar la mirada, es una señal muy clásica de que eso te está generando interés y de cómo te estás sintiendo. Al final, la mirada es el espejo del alma, ¿no? Cuando yo evito el contacto visual es porque esa situación no me está gustando y la quiero evitar, no quiero afrontarla, no quiero estar en esa situación. Cuando tengo una mirada intimidante significa que no me estoy sintiendo cómodo, que quizá me estoy sintiendo agobiado, abrumado, que me está faltando al respeto. Al final, tanto una como la otra, es decir, un exceso, una mirada muy intimidante, muy penetrante o una evasión de la mirada, son señales muy típicas de que hay cierta tensión entre dos personas y que es posible que esa relación no acabe de fluir, o quizás ha ocurrido un conflicto o ha habido algo que ha generado esa tensión. También muy típico. Ya llevamos 3 señales, todavía quedan 7, de tensión entre personas. Uno también súper típico, súper clásico, la cuarta, un tono de voz alto. Es decir, cuando te hablo de un tono de voz alto, no únicamente me estoy refiriendo a chillar o subir el tono de voz, sino que también te estoy hablando de interrumpir, de no dejar hablar a la otra persona, de intentar que tu voz siempre quede por encima, interrumpir en exceso. Hay pocas cosas en este mundo que sean más incómodos en una conversación y que más directamente le hagan sentir a la otra persona que no me interesa mucho lo que me está contando, que el hecho de interrumpir constantemente. El hecho de interrumpir constantemente es una manera de decir: lo que estás diciendo no me parece interesante, no me parece algo digno de lo que atender, por lo tanto voy a poner lo mío sobre la mesa, te voy a decir lo mío, porque lo mío seguro que es más importante. Por lo tanto, el alzar ese tono de voz, interrumpir o no dejar hablar a la otra persona son señales muy típicas de que no me estoy sintiendo bien, de que hay tensión, de que hay un cierto malestar y que no me está gustando esa interacción con esa persona. La quinta señal, esta es básica, no hace falta casi ni explicarla, pero son comentarios hostiles, es decir, comentarios acerca de nuestro físico, acerca de juzgar, de criticar, con comentarios que no persiguen ningún buen fin, que no persiguen nada más que el hecho de hacer dolor por dolor. Al final,
¿Se pueden hacer comentarios negativos? Sí, pero siempre y cuando los comentarios negativos vayan en tono, forma y contexto adecuados. Es decir, yo te puedo hacer un comentario que a priori no te siente bien, pero que es un comentario que te va a servir para mejorar, para cambiar, para sentirte un poco mejor, para quizá pulir alguna cosita de ti que no me ha gustado o ponerte un límite. Sin embargo, cuando ese comentario es, y esta es la clave, hostil, es porque tiene la única y exclusiva finalidad de hacer daño, de hacer sufrir a la otra persona, de hacer que la otra persona se sienta mal y no persigue ningún fin en sí mismo, simplemente el daño por el daño. Este tipo de comentarios son una señal muy clara de tensión, porque a veces esos ataques son una incitación directa a o el conflicto o que esa situación se acabe y que la otra persona se vaya enfadada o lo que sea. Al final, cuando hacemos comentarios hostiles, normalmente se acompañan, ¿no?, de ese aumento del tono de voz, de esa interrupción, pero no siempre. A veces está el estilo, como habréis escuchado en algún episodio del podcast o en otros vídeos, de pasivo-agresivo, ¿no? Esas personas que tienen un tono de voz tranquilo, amable, pero que ¡pum!, te la van soltando, ¿no? Te van soltando, como diríamos coloquialmente, esos zascas. Pues esos comentarios hostiles, acompañados o no de ese tono de voz elevado o de ese afán de quedar por encima del otro, no dejan de ser comentarios que persiguen el objetivo de hacer daño por hacer daño. Otra señal de tensión muy típica entre dos personas: falta de interés en el otro. Es decir, si dos personas tienen una buena relación, bien ya sea, no te hablo únicamente de relación romántica, de amor, sino te estoy hablando de una relación amistosa, romántica, parental, y de repente pasamos al punto de que deja de importarme lo que la otra persona siente, cómo le va su día a día, si ha tenido una conversación o una reunión importante, oye, cómo le ha ido. Si realmente siento que ya no tengo ganas de compartir, que ya no compartimos cosas en común, que parece que ya no nos entendemos, es una señal clara de que o hay tensión o hay algo que hay que resolver. Porque si esa persona, si esa relación en su día me estuvo generando un bienestar, me estuvo generando un interés, tenía ganas de conocer más de esa persona, tenía ganas de que esa persona me compartiera más cosas sobre sí misma, sobre su vida, pues si de golpe eso empieza a decrecer y lo que antes me interesaba ya no me interesa, lo que antes me parecía emocionante ya no me emociona, es posible que se haya generado un conflicto, que algo haya cambiado, que se haya generado cierta tensión entre tú y esa persona para que de golpe la relación empiece a cambiar. Es importante que si esto está ocurriendo, te pares a hablar con esa persona y te plantees que quizás han habido cambios y que quizás esa relación o ya no te está aportando o hay algún tema que está ahí candente que habría que trabajar. Otra señal súper típica: expresiones emocionales repentinas. Cuando hay una tensión acumulada, sobre todo en el tiempo, ¿qué pasa? Que ante el más mínimo fallo, ante el más mínimo punto de conflicto, ante el más mínimo punto de desacuerdo, se genera una explosión emocional repentina. Es lo que decimos normalmente como la gota que colmó el vaso. ¿Qué pasa? Que para que la gota colme el vaso tiene que haber habido mucho tiempo en el que el vaso se ha estado llenando. Es decir, se ha tenido que ir generando cierta tensión a lo largo del tiempo para que llegue el punto en el que un día una pequeña discusión, un pequeño desacuerdo, una pequeña opinión diferente genera una explosión emocional exagerada, es decir, una explosión que es demasiado intensa para lo que realmente ha pasado. ¿Esto por qué ocurre? Porque normalmente había una tensión reprimida, había una tensión que se venía arrastrando con el tiempo y que al llegar a ese punto en el que la persona se ha desbordado, no ha podido más, ha generado una explosión emocional que no va acorde con lo que ha ocurrido, pero que es a causa, como consecuencia de haber estado manteniendo esa tensión en el tiempo y sobre todo de no haberla resuelto, de no habernos parado un día cuando ha ocurrido algo, pararnos a hablar y decir, oye, ¿qué ha pasado? Me siento así, me he sentido de esta manera, creo que se podrían hacer las cosas diferentes, es decir, no pararse a hablar las cosas es lo que va generando esa tensión reprimida y puede acabar provocando esas explosiones emocionales repentinas. Lo importante es tener en cuenta esto y en lugar de quedarnos únicamente con esa explosión, intentemos hacer cosas para evitar que ese vaso se vuelva a llenar. Por lo tanto, tengamos una comunicación más fluida, más directa, hablemos claro, compartamos nuestros sentimientos y evitaremos que esa tensión se acumule en el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurra algo que nos genere cierto malestar, lo hablaremos, lo trataremos, lo cerraremos y vaciaremos un poquito ese vaso para que no se llene nunca. Pasamos a otra señal de esa tensión entre personas: la falta de empatía. La falta de empatía es uno de los mayores problemas en las relaciones, porque al final tener empatía es poder conectar con la otra persona, sentir que la otra persona realmente me entiende, me comprende, o que como mínimo puedo expresar lo que siento sin miedo a sentirme juzgado o que lo que siento está mal o incorrecto. Al final, cuando a uno no le interesa la vida del otro,
y la falta de empatía también se relaciona mucho con la falta de interés. Cuando no me interesa la vida del otro, cuando no me importa si está bien o está mal, si le van bien las cosas o no, cómo está su familia, lo que sea. Y además, cuando me cuenta cosas, como que me da pereza escucharle, como que pienso que simplemente es una víctima, que me da igual, que no me apetece, que... Ahí es que se está produciendo una falta de empatía. ¿Por qué? Porque si tú quieres a una persona y no hay tensión ni hay motivos para que tú estés molesto o a disgusto, lo normal es empatizar. Lo normal es que si esa persona sabes que es importante para ti y que no lo está pasando bien, pues que empatices, que te sepa mal que estés pasando por un mal momento, que te genere tristeza verla mal, que te genere rabia si te cuenta alguna injusticia que le ha ocurrido. Si eso no está ocurriendo, es posible que haya una tensión no resuelta entre vosotros y que quizás sería un buen momento para pararse, para preguntarse realmente qué está pasando y poder acatar y poder atajar, esa tensión sin que eso luego vaya más. Otra señal de tensión muy típica en las relaciones: no hay un futuro compartido. Es decir, al final, cuando dos miembros de una relación del tipo que sea de amistad, sea amorosa, sea laboral, no tienen unas metas o un futuro a largo plazo, sino que al final cada uno se siente y vive como un individuo aparte, como un individuo separado, lo que puede ocurrir es que se esté generando esa tensión. Al final, cuando quieres generar tensión cuando quieres aliviar la tensión con una persona, tienes que centrarte en el momento actual. Pero sí que es cierto que el hecho de sentir que no vamos en una dirección en común, que quizás nuestros gustos se están desviando, que quizás no hay proyectos o inquietudes que compartamos, pues eso siempre genera cierta tensión, porque en el fondo puedes sentir que estás manteniendo una relación por la nostalgia, por el tiempo, por la obligación, por el qué dirán, pero realmente no estás viviendo, no estás sintiendo esa relación. Yo creo que en ese punto es importante sincerarse y al final entender que si realmente las dos partes estáis de acuerdo en mantener la relación, en que esa relación crezca, prospere, sea fructífera, que los dos crezcáis juntos, siempre haya una puerta abierta para solucionar esos conflictos. Y al final, mirar hacia el futuro, más allá de ser algo que nos genera ansiedad, que a día de hoy está en la orden del día, mirar hacia el futuro tiene que ser algo que nos motive, algo que nos inspire, algo con lo que tengamos ganas de disfrutar, ¿no? Otra señal que también es muy típica de tensión entre dos personas es que no tengamos nada de qué hablar, que no tengamos temas de conversación, que no me salgan las palabras con esa persona. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú te sientes a gusto, cuando una persona con la que compartes tiempo y espacio es una persona con la que realmente puedes ser tú mismo, es difícil que se acaben los temas de conversación. O ya no solo eso, sino que es fácil disfrutar del silencio. Si tú cuando estás con una persona sientes que el silencio es incómodo, que no estás a gusto, como que tienes que llenar el silencio con algo para que esa situación pase rápido y no sentirte incómodo, es porque seguramente hay cierta tensión. Te pongo un ejemplo que tú, yo y todos hemos vivido: las típicas conversaciones de ascensor. Las típicas conversaciones de ascensor, si te paras a analizarlo, son conversaciones totalmente vacías, totalmente banales y que no aportan nada. Pero como es una situación de tensión en la que me encuentro en un espacio reducido con una persona con la que no tengo mucha confianza, tengo que llenar ese silencio para que pase ese trámite lo más rápido posible. Y por eso tenemos las típicas conversaciones de: ¿qué calor hace? Parece que va a llover, ya queda poco para las vacaciones, ya queda poco para Navidad, qué frío hace. Típicas conversaciones del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una situación tensa y se genera esa tensión entre dos personas en las que hay una falta de confianza, pues es fácil que se generen esas conversaciones banales. Y la última, y ya te la he avanzado un poquito, te he hecho un poquito de spoiler, es la falta de confianza. Al final, cuando no hay confianza, es normal que haya tensión entre dos personas. Cuando tú acabas de conocer a alguien, es normal que estés tenso, que estés un poco a la expectativa, que no sepas bien por dónde tirar, cómo tratar la relación, cómo comunicarte, cómo expresarte. Es normal, esa tensión es normal y es saludable, obviamente. Conforme se va ganando confianza, es muy habitual y debería ser lo saludable que poco a poco esa tensión se vaya aliviando, porque cada vez yo me siento más a gusto con esa persona y por su parte esa persona cada vez se siente más a gusto conmigo. Por lo tanto, la falta de confianza es algo muy típico que puede generar tensión entre nuestras relaciones. Te voy a resumir
las 10, te las voy a enumerar las 10 para que las tengas claras si las quieres apuntar. Y si te gusta este tema, déjame en los comentarios si me escuchas en YouTube la palabra tensión, o envíame un mensaje directo por Instagram, @RodriEmoción, o donde sea, para que yo sepa que este tema te ha gustado y traerte más. Te las voy a enumerar todas una a una para que las tengas apuntadas. ¿De acuerdo? La primera que hemos dicho, expresiones faciales exageradas. Esas expresiones que son demasiado obvias, esas personas que te dicen, es que se me nota en la cara. Segundo, distancia física notoria. Cuanto más lejos es que no me estoy sintiendo cómodo, que quiero mi espacio, etc. Contacto visual, o bien intimidante, es decir, demasiado directo y desafiante, o evasivo. No tengo ganas de compartir con esa persona, no tengo ganas de hablar, por lo tanto, intento evitar el contacto visual. Tono de voz alto, y aquí decíamos que no es únicamente el tono de voz alto, sino que además el hecho de interrumpir o de no dejar hablar a la otra persona también es un símbolo de tensión. Comentarios hostiles, ya vayan acompañados de ese tono de voz alto o no. Esos comentarios hirientes que no generan nada, que no tienen nada de fructífero, que no aportan nada. Eso normalmente también es una señal de tensión. Falta de interés en el otro, en el momento en el que ya no tengo ganas de preguntar, ya no tengo ganas de compartir, ya no tengo ganas de que me explique cómo le ha ido el día o cómo le ha dejado de ir. Eso también es una señal de tensión muy típica. Expresiones emocionales repentinas, dejar que el vaso se llene demasiado y llega esa gota que colma el vaso y que genera esa explosión emocional. La falta de empatía, uno muy típico también, que no tengo ganas de empatizar con la otra persona porque hay tensión, porque estoy enfadado, porque estoy molesto, porque estoy incómodo, lo típico. Luego, la poca confianza, también súper importante, es decir, la poca confianza en la otra persona genera tensión, y el no tener temas de conversación y el no tener temas para compartir, para hablar, es la última de las señales que podemos identificar como señales de tensión entre dos personas. Si te ha gustado este episodio, te agradecería que si me escuchas en Spotify, dejes tus 5 estrellitas. Si me escuchas y me ves desde YouTube, dejes tu me gusta, tu comentario y que te suscribas para los episodios de Emotivamente. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Te deseo una estupenda semana. Chao.